Porque tú tienes que entender que en el reino de Dios no funciona el dinero. En el reino de Dios no funciona el dinero. Porque si hubiera funcionado el dinero, los que tuvieran cáncer, por darle dinero a otro, lo habían sanado. El único que puede sanar, puede quitar la lepra, puede traer salvación, vida eterna, puede traerte al camino, se llama Jesucristo. Y la salvación y los dones que Él nos ha dado ha sido por gracia. Yo no necesito tener un don para operar en milagros, para operar en sanidad, para que un paralítico se levante, para que un muerto se levante. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros estemos conectados con ustedes para bendecirle a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un joven que Dios está usando de manera extraordinaria, predicando el evangelio y mostrando la evidencia de la buena nueva de salvación. Es para mí una honra tener aquí al profeta Emmanuel. Dios te bendiga, Emmanuel. ¿Cómo está? Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, mi hermano Venancio Amparo. Estamos por aquí para bendecir este lugar y así traer una palabra de gran edificación para el pueblo de Dios, para que así abran los ojos y abrir el corazón a través de la Escritura, así como Jesús partió el pan y luego la Escritura se le abrió a los discípulos. Estamos aquí para bendecir este lugar, mi hermano. Para mí es más que un placer y un privilegio estar por esta plataforma. Amén. Bueno, Emmanuel, la gente se pregunta, la gente quiere saber cuál es el menú, cuál es la comida que le traemos para este día, cuál es el tema de hoy. Amén. Mira, mientras yo oraba, el Señor me daba este tema. El evangelio no es su mercado, sino la buena noticia. Y yo quiero hablar sobre eso. Que hoy en día vemos como ya tenemos hay un mercado en el pueblo de Dios. Hay muchos que se han corrompido. Pero Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11, verso 12, que cuando Jesucristo entró a la casa de Dios, entró al templo, dice que encontró los cambistas que habían hecho cueva de ladrones en su casa. Y dice que a todo lo sacó para afuera. Y le dijo, mi casa, ustedes la han hecho cueva de ladrones, mas no es cueva de ladrones, sino que mi casa es casa de oración. Cuando Jesús terminó de decir esa palabra, luego los enfermos, dice que vinieron a él, los cojos los sanó y los enfermos los sanó. Vemos que el reino de Dios no es dinero. El reino de Dios es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre. Que los enfermos sean sanos, que el cautivo sea libre. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, Jesús lo dijo. Si por el dedo de Dios yo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ese es el reino de Dios. Jesús cuando fue ungido, el profeta Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice por qué Jesucristo fue ungido para libertar al oprimido, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para libertar al cautivo, para sacar al atado, sacarlo de la apertura de su cárcel. Para eso, ese es el reino de Dios. Pero hoy en día hay un mercado, amados hermanos. ¿Cómo un mercado? ¿Por qué hay un mercado? Ok, un mercado en un sentido que si no me dan una buena ofrenda, yo no me muevo. Si no me hablan de una ofrenda, yo no me muevo. Debe de ser humildemente y decir dónde yo tengo que predicar. Hoy en día, lo que la persona hoy en día quiere que le digan te vamos a dar tanto, yo cobro tanto. Entonces, al ponerle precio al evangelio, es su mercado. Como quien dice, ese producto cuesta 40. Te vamos a pagar por el producto que tú estás promocionando. Entonces, eso no es el evangelio, ya es un comercio. Ya eso es como una boutique. Un tenis cuesta 50 pesos. Yo te voy a comprar por el tenis que tú cuesta. Entonces, esto no se vende. El evangelio no se vende. El evangelio es justicia, es verdad y es santidad. El evangelio no se mueve. Entonces, algo que quería decirte, amado hermano, es que el evangelio de Dios, como te decía, es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad y es fe. Ahora bien, cuando hablo de la palabra mercado, es que ellos vendían en el templo de Dios. Ellos sabían que el problema
era que ellos vendían, y sobre que vendían hicieron cueva de ladrones. Dios mío. Aparte de que vendía, tenían cueva de ladrones. Quiere dejar dicho que no solamente eran ellos, sino que ellos habían finalizado otro para que también sean ladrones. Esto se puso serio. Entonces, hoy en día esa es la corriente que hay. Hoy en día ya no lo mueve Dios, lo mueve cuánto me van a dar. Querían invitar a alguien, me voy a reservar el nombre, una adoradora, la cual Dios está levantando. Y yo le dije a ella que yo iba a predicar y que la querían invitar. Ella lo primero es que me dijo, nosotros tenemos nuestro músico y nosotros cobramos tanto. Ya no es enviada por Dios. Ahí está Satanás. Porque ya me está diciendo que hay que darle tanto. El evangelio no es un negocio. El evangelio no es un negocio. El evangelio es salvación, justicia y verdad. Hay muchas personas que mal han interpretado las cosas. Han interpretado un texto bíblico que dijo el apóstol Pablo, que el obrero es digno de su salario. Cuando usted habla de las palabras digno, significa merecedor. Ahora bien, pero hay personas que han abusado del evangelio. Tú eres merecedor de lo que Dios te ha puesto a predicar. Dios suple, Dios te bendice. Pero no puedes correr con la corriente del mundo. Ahora, cuando habla de la palabra, tú eres digno de tu salario, eres merecedor de lo que haces. Todos somos merecedor del trabajo que hacemos para Dios, pero no abusar de las cosas de Dios. Ok. Entonces, Emmanuel, ya para entrar en esa parte, porque la gente a veces te escucha decir de que el evangelio no es un negocio, la gente no escucha a nosotros decir que esto no se le puede poner precio, pero la gente quiere saber cuál es la evidencia o cuál es el fundamento para nosotros hablar de esto. ¿En qué sentido? En el sentido, me gustaría que hable las cosas que Dios ha hecho contigo. Por ejemplo, yo he observado que Dios te está usando mucho en la sanidad y en los milagros. Y una de las cosas que la gente ha vuelto como un producto para monetizarlo y conseguir recursos son los milagros. Hay predicadores, personas que se han hecho famosos, se han hecho ricos por un milagro que han hecho. Y Dios está haciendo grandes cosas contigo. ¿No te ha llegado ese momento de que alguien te quiere pagar por un milagro? Claro, muchas ofertas han venido. Ofertas de dinero. Personas que me han pasado ofrenda, quieren pasar mi ofrenda oculto para que le ministre liberación. Y yo le he dicho que yo no sano, que el que sana es Jesucristo. Recuerdo que estaba en Panamá predicando y una mujer en un sobre amarillo quería pasarme una ofrenda mientras yo ministraba liberación de parte de Dios. Y cuando estoy ministrando liberación, aquella mujer me quiere pasar una ofrenda escondido de la gente, pero ante los ojos de Dios nadie se esconde. Dios mío. No hay hombre que se pueda esconder ante los ojos de Dios. Wow. Y en ese momento yo le dije, no. Yo no quiero, no. Si te quiero, usted me la da cuando yo me vaya. Porque Satanás siempre se va a oponer a cuando Dios está sanando, que se quiera mover el dinero. Dios mío. Entonces, en ese momento podía caer una maldición porque Dios me dijo que no la cogiera. ¿Sabe cuál fue el problema de Jesse? Hay mucho Jesse hoy en día en los altares. ¿Sabe cuál fue el problema de Jesse, Venancio? ¿Cuál? El problema de Jesse es que no escuchó la voz del profeta. Y cuando los hombres y las mujeres de Dios no escuchan la voz del profeta, le cae lepra. Dios mío. Porque hay criados que no quieren reconocer al profeta y no quieren escuchar el consejo del profeta. Por eso le pasó eso a Jesse. Recuérdate que Naamán, porque hay gente que se mueven por el dinero, hay gente que el Dios de ellos no es el Dios del cielo, el Dios con D minúscula, el Dios Mamón. Entonces, vemos el problema de Jesse con Eliseo, es que Naamán es un rey, Naamán es un general, sí, con autoridad y con poder, amado, para comprar a cualquier gente. Pero el genuino no se vende. Dios mío. El hombre y la mujer de Dios genuina no lo compra nadie. El hombre de Dios y la mujer de Dios genuina le dice que perezca tú y que perezca tu dinero. Pero el don de Dios no se negocia, ni el don de Dios se vende. Porque nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los dones que tienes no son tuyos, son prestados. El talento que tienes no es tuyo, es prestado. Y hoy en día están comercializando lo que Dios le ha dado. Recuerda, lo que Dios te dio, no lo comercialice, porque Dios te llamará a cuenta.
puede hacer todo lo que quiera aquí en la tierra, y si no te arrepientes con lo que hace, o con lo que está haciendo, o con lo que te está manejando, con lo que Dios te ha dado, tarde o temprano Dios te va a llamar a cuenta. Entonces, el problema de Giezi con Eliseo es que Naamán tiene una lepra. Y dicen, hay un profeta de Dios que reconocemos que puede sanarte esa enfermedad. Sí. Que era Eliseo. Entonces, cuando llaman a Eliseo, Naamán quiere prepararle un presente, quiere prepararle algo bueno para el profeta, pero tú sabes que el profeta enviado por Dios, cuando va a hacer algo, no quiere recibir nada de nadie. Quiere hacer lo que Dios quiere hacer, y a veces no recibe regalo de nadie, porque los profetas no se compran con regalo. Los profetas no se compran con ofrenda. Hay gente que creen porque Dios lo tocó para que te den una ofrenda, piensa que tú tienes un compromiso con ellos, y ese es el peor error. Hay gente que quizás te regalan $500 Venancio y piensa que porque te regalaron ese $500 tienen que estar llamándote cada rato. Sí. Tú no tienes compromiso conmigo. Porque el día que Dios me diga algo, yo no tengo compromiso contigo por lo que tú me hayas dado. Por eso que los profetas no se compran ni se venden por dinero. Entonces, si Eliseo se vende por dinero, Dios lo quita de su reino. Por eso fue que en ese momento, porque el profeta de Dios, cuando Dios le habla, puede ver el presente, ver el pasado y ver el futuro. Sabía que esa ofrenda, lo mismo que le declaró el profeta Eliseo a Giezi, le iba a caer el profeta. Dios. Porque el profeta pudo ver lo que le iba a caer a él. Y él mejor lo echó sobre Giezi. Por eso le dijo, la lepra que está sobre Naamán te caerá a ti y a tu descendencia. Dice que en el momento le cayó la lepra y se puso blanco Giezi. Entonces, el problema es que Naamán era un sirio, era un hombre de Dios terrible. Y este hombre, porque vemos como el profeta Eliseo le quitó la lepra que tenía, él se emocionó. Porque Satanás se mete en las emociones para querer engañar al hombre de Dios con el dinero. Con una de las cosas que Satanás te va a engañar es con el dinero. Sí. Porque eso es lo único que él puede mover. Eso es lo único que él puede mover para engañar a alguien. Él te va a tocar por tu necesidad. Ahora el profeta se sujetó, para entregarte aquí Venancio, el profeta se sujetó y le digo, yo no quiero el presente ni lo que tú me estás dando, porque Dios no me ha dicho que coja eso. El profeta Eliseo se fue. Entonces, Giezi le quiere decir al profeta que por qué no recibe la ofrenda. Porque hay gente así, hay gente que son así, que hay que despegársele del lado. Hay gente que los que viven preocupados en la ofrenda que le van a dar. Y cuando tú caminas con alguien que es así, tú tienes que despegarte del lado. Por eso que el profeta se despegó rápido de Giezi y el profeta se fue. Entonces, porque hay una cosa, y es que a los profetas de Dios no se le puede hablar mentira. Dios mío. A los profetas de Dios genuinos no se le miente. Porque los profetas aborrecen, no odian, porque en el corazón del profeta no puede haber odio. Los profetas aborrecen la mentira. Entonces, en ese momento, pensó que al vidente de Dios, Giezi se le iba a esconder a Eliseo. Cuando el profeta Eliseo se fue, que Giezi se fue detrás de Naamán, porque así hay Giezi. Hoy en día en la congregación hay muchos Giezi, que los que andan detrás de las ofrendas, los recursos, andan detrás de los reyes, andan detrás de los grandes, andan detrás de quizás de un carro de alguien que le vaya a dar. No ande detrás de los hombres. Dios mío. Sé como Eliseo y anda detrás de Dios. Sé genuina y sé genuino. Por eso que en ese momento Giezi se fue escondido pensando que el profeta no se iba a dar cuenta. Pero tú sabes que los profetas genuinos son un espíritu andante, que pueden estar en el cuerpo aquí, pero su espíritu puede estar en Estados Unidos. Y eso pasó con Eliseo. Cuando Giezi se va, en ese momento, ¿sabe qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió, mi hermano Venancio? Que en ese momento, el profeta Eliseo se queda donde él está y Giezi se va. Y cuando Giezi se va, que Giezi recibe la ofrenda, se va parando el profeta y le dice, no, mi señor, yo no estaba allá. Y le dijo Eliseo, ¿no estaba allí mi corazón cuando tú estabas en conversación con Naamán y recibiste lo que yo deseché? Por cuanto desobedeciste, te caerá la lepra de Naamán a ti y a tu descendencia. Una mala actuación, una mala ofrenda, por no llevarse del profeta el criado, le cayó una maldición a él y a su generación. Dios mío. Porque tú tienes que entender que en el reino de Dios no funciona el dinero. En el reino de Dios no funciona el dinero. Porque si hubiera funcionado el dinero, los que tuvieran cáncer, por darle dinero a otro, lo habían sanado. Sí. El único que puede sanar, puede quitar la lepra
puede traer salvación, vida eterna, puede traerte el camino, se llama Jesucristo. Y la salvación y los dones que Él nos ha dado ha sido por gracia. Wow, pero Emanuel, hay algo que la gente dice que tú tienes éxito ministerial por lo que tiene financieramente o los objetos que tú tengas. Si ven un hombre de Dios que de nada no tiene una buena jipeta, un buen carro, dice que está en miseria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manejar eso? Los recursos y el don. Porque sabemos que a la gente le gusta pagar por la manifestación del don. Y ya la gente no lo ve como una honra para el profeta. La gente lo ve un pago para recibir una reacción del profeta. ¿Qué tan importante o cuál es el principio fundamental que te ha ayudado a ti a mantenerte para no vender el don que Dios te entregó? Porque hay una generación que nos está escuchando ahí que quiere ser usado por Dios y otros que quieren recibir los beneficios que recibe la persona que son usados por Dios. Sencillo. Para poder guardarme así, yo me di cuenta en el fondo de mi corazón que si me corrompo, lo que tengo de Dios, algún día Dios me va a llamar a cuenta. Y yo me mantuve íntegro. ¿Sabe por qué me mantengo íntegro? Porque a cualquiera Dios puede revelarle tus pecados. A cualquiera persona íntegro también Dios puede revelarle tu pecado, lo que tenga oculto, el marco que tenga oculto. Dios puede revelar a los pastores que tiene la iglesia, a cualquier persona. Y yo me mantuve íntegro y me mantengo íntegro para no defraudar a Jesucristo. Dios mío. Wow. Porque yo no quiero que mi maestro quede en vergüenza. Porque eso sería una vergüenza. Vender al que te compró a precio de sangre. Dios mío. Pero la gente no valora eso. La gente le ha dado más importancia al dinero que a Jesucristo. Dios mío. Y una de las cosas que va a mantener un hombre y una mujer de Dios en la presencia de Dios es no venderse. La oferta va a venir, pero tienes que empoderarte y decir no solo del pan vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Cuando tú vives de Dios, tú no necesitas nada de nadie. Las cosas te van a venir solas. Cuando tú vives la palabra de Dios, se cumple una palabra que dijo Jesús: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El dinero es tuyo cuando busca el reino. La jipeta es tuya cuando busca el reino. La visa es tuya cuando busca el reino. La residencia es tuya cuando busca el reino. La esposa es tuya cuando busca el reino. Las naciones son tuyas cuando busca el reino. Dios mío. Pero hay gente que son al revés, que buscan el dinero pero el reino no está en ellos. Buscan la jipeta pero nunca el reino está en ellos. Buscan la mujer pero el reino no está en ellos. Entonces, primero se buscan las cosas de arriba para que las cosas de la tierra te persigan y te busquen. Ahora, ¿cómo tú, cuál eran los métodos, los sacrificios que tú haces para mantener el nivel de unción o mayor, la sanidad de todo eso? Porque hay gente, no sé si va al monte, no sé cuáles son. Me gustaría, porque hay personas que te siguen y quisieran saber eso. ¿Cómo ellos pueden buscar a Dios para conseguir lo sobrenatural? Correcto. Para yo conseguir, como yo conseguí lo sobrenatural, fue ayunando, haciendo silicio, buscando a Dios, negándome a mí mismo, hasta que un día en una noche me encontré con un texto bíblico que Jesús lo dijo a los discípulos en Mateo capítulo 16, verso 21. Le dijo: el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Cuando yo comencé a negarme a mí, el reino comenzó a manifestarse en mi vida. Yo comencé a hacer silicio, a ayunar, a buscar a Dios. Muchas críticas vinieron, que estaba loco, que etcétera. Pero esos eran los comienzos de lo que Dios iba a desatar en mi vida. Entonces, tuve que buscar a Dios profundamente, los ayunos, en la oración, la consagración, la santidad ante todo, la integridad, la palabra, la lectura. Y comencé a sentir un ardor en mi corazón. Mi corazón comenzó a arderse. Así cuando Jesús se le apareció a los discípulos y el corazón en ellos ardía a causa de que el maestro estaba con ellos. Y una de las cosas que va a mantener esa manifestación, esa unción, los milagros que se mantengan ocurriendo, es que tu corazón se mantenga encendido y se mantenga apasionado.
apasionado por la Escritura y por estar con Dios. Por eso Dios le digo a Timoteo, aviva. Hay otra versión, la NTV, que dice, aviva el don espiritual de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ojo con esto. El don en Timoteo estaba apagado. Él tenía el don, pero se dio cuenta que de la única forma que se puede avivar el fuego y el don es a través de la pasión y de la Escritura. Por eso le dice, aviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo se dio cuenta que su hijo Timoteo tenía el don apagado, porque eso hace a alguien que está encendido pueda ver que el otro está apagado. Dios mío. Bajo un don tú no te das cuenta que alguien está apagado. Bajo un don nadie se puede dar cuenta que otro está apagado. Hay que estar conectado a la Escritura, apasionado por la Escritura, para tú poder percibir, porque nadie puede percibir sin la Escritura. El don de discernimiento no se activa si no es a través de la Escritura, Wow. si no vive la Escritura y si no cree la Escritura. Dios mío. Ahora, Emanuel, ¿cómo tú te diste cuenta que el don de sanidad, de milagro, ese ministerio, Dios te lo había puesto? ¿Cómo fue la primera experiencia? Amén. La primera experiencia que tuve y me di cuenta y fui destacado en el don del don de sanidad, Sí. fue cuando me vino una enfermedad a mí. En lo personal, a ti mismo. A mí mismo. Y yo me oré a mí mismo para ser sano yo mismo. Y el cuerpo se me llenó de mancha. Y Dios me dijo a mí, cuando el cuerpo se me llenó de mancha, Venancio, Dios me dijo a mí, ¿tú querías que yo te usara en sanidad? ¿Tú querías orar por los enfermos? Y el cuerpo se me llenó de mancha negra. Y yo dije, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué el cuerpo se me llenó de mancha negra? Y Dios me dijo, tú querías que yo te usara. Ahora aguanta el proceso. Ahora te voy a enseñar. Antes de llevarte a sanar la persona a través de mi poder, te voy a enseñar primero a que tú padezcas. Porque si no padece por lo que voy a poner en tu mano, no lo vas a saber honrar. Dios mío. Si no te paso por ese proceso, va a vender Satanás te va a engañar y fácilmente puede comercializar lo que voy a poner en tu mano. Hacer un comercio. Me dijo, Emmanuel, ¿sabe por qué te paso por ese proceso? ¿Sabe por qué te filtro en ese proceso? Para que tú puedas honrar lo que voy a poner en tus manos. Entonces, cuando Dios me pasó por esa enfermedad, yo dije, Dios mío, y yo me arrancaba literalmente porque me picaba bastante y me molestaba. Y luego Dios me enseñó a compadecerme, porque ningún milagro puede ocurrir si no te compadeces de la gente. Entonces, cuando comencé a llorar por la gente, a compadecerme por la gente, entonces el don comenzó a activarse. Porque ningún don, ningún milagro puede ocurrir sin un corazón que sea compadecido por los demás. Recuérdate que de la única forma que Jesús multiplicó los panes y los peces, los panes no se multiplicaron hasta que Él no se compadeció de la multitud. La clave para que los milagros, el don de milagros se active en tu vida. Ahora, voy a decir algo más profundo. Yo no necesito tener un don para yo operar en los milagros. Explícame eso. Esto se puso serio. Explícame eso. Yo no necesito tener un don para operar en milagros, para operar en sanidad, para que un paralítico se levante, para que un muerto se levante. Él digo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas, no se dañará, pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanos. Me está diciendo que no tengo que tener un don, debo de creer en lo que dice la Escritura. Hay personas a veces que andan entrando un don y Dios no le está concediendo el don y se frustran detrás del don y Dios no se lo concede. Entonces no creen en la Escritura, creen en el don. Creen que Dios puede conceder un don, pero no creen en lo que dice la Escritura. Y Dios le está diciendo, entonces, cree en lo que dice la Escritura para que lo que está pidiendo venga. Entonces, por eso que Dios le dice a Marta, Marta, si crees, verá mi gloria. Hay gente que no ve la gloria de Dios porque están ayunando para verla y no están creyendo para verla. Dios mío, es la creencia. Es creer, el poder está en creer. Cuando tú crees, el reino se te manifiesta. Nada se manifiesta si tú no crees. Y el nivel de creencia se ve evidenciado por el nivel de obediencia. Correctamente. Es tan poderoso que la gloria de Dios se manifiesta en un corazón que cree. Por eso que la salvación viene por creer. Porque el creer es un reconocimiento. El creer destapa la revelación. Si nadie cree, es imposible que algo se te revele. Por ahí dice Marta, la gloria se te va a revelar cuando tú creas. A Lázaro lo va a ver cuando tú creas. Entonces hay cosas muertas que no la va a ver hasta que no vuelva a creer. Por eso le dice, si crees, verá mi gloria. La gloria se ve cuando tú crees. La gloria no se palpa. La gloria se ve. Gloria a Jesús.
La gloria tú no la hay, por eso, porque mira, yo siento la gloria, no. Mira, hay un punto, y vamos a entrar en esa parte, ya que entraste en la parte del sentir. El sentir, la gloria es algo espiritual. Y los sentimientos están inculcados en el alma del hombre. Correcto. Hablamos de la dicotomía del hombre, todas esas cosas. Y la gente vive por sentir porque la gente es más almástica que espiritual. Correcto. Y por eso es que dice que cuando no sienten no hacen las cosas. Correcto. Pero yo no hago las cosas porque las siento. Correcto. Yo hago las cosas porque yo la creo. ¿Y por qué la creo? Porque están en la palabra. Y hasta que la gente no se encuentre con la palabra, la gente va a estar viviendo más por sentir que por principio. Correcto. Y eso es algo que está afectando a nuestra juventud y a nuestros cristianos, a la gente, a la comunidad evangélica. Que la gente dice, no, es que yo no siento hacer eso. Y hay que dejar de vivir por el sentir. Por eso es que desde Génesis hasta Apocalipsis, tú nunca vas a encontrar un profeta, un hombre de Dios, decir yo siento. Correcto. Siempre decía yo veo o yo escucho. Correcto. Nunca era de que el sentir, era el ver o era el escuchar. O yo por veo eso, una pequeña nube. o yo veo, siempre era veo, escucho. No decía yo siento de parte de Dios. Y la gente... O percibo, como dice Pablo. O percibo, pero percibir no tiene que ver con sentir. Con sentir, no. Entonces, yo veo de que la gente, a la poca creencia que tiene en lo sobrenatural, usa esa palabra, yo siento de parte de Dios. Pero si Dios te está hablando, no diga tú sientes, di Dios me habló. Amén. Porque la gente, como ya no cree en lo sobrenatural, solamente dice yo siento orar. No, ore para que la cosa acontezca. Amén. Lo que pasa es que no todo el mundo está llamado para decir Dios dice. Ay. Eso puede traer una maldición y pobreza y miseria. Por eso hay gente que hablan bajo la emoción. Y dicen, Dios me dijo esto. Pero no todo el mundo dice en cuya presencia estoy de lo que estoy hablando. Dios mío. Porque puede meterte en problema, en una maldición sobre esto. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que la gente es más movido por la emoción que por el espíritu. Y el que es movido por la emoción se queda, no crece, no avanza, porque no es genuino. El genuino dice, así dice Jehová. El genuino dice, en cuya presencia estoy. Es el hombre genuino de Dios, que no aventura para decirte las cosas, que te mira a los ojos y te dice, dice Jehová. Cuando usted ve a alguien diciendo así, está hablando de parte de Dios. Ahora, no todo el mundo está bajo esta línea. Aquel que te viene a ti a hablar de parte de Dios y te dice, yo siento que Dios te va a dar esto. Eso no es Dios. Porque Dios no habla bajo sentimiento. Dios es espíritu. Y Dios no le habla a sentimiento. Dios no le habla al alma. Dios le habla a tu espíritu. Sí. Hay gente que está mal interpretado. El que le diga a usted yo siento no viene de Dios. Pero el que le dice a usted así dice el Señor, y bajo el espíritu de discernimiento usted percibe. Porque lo primero, cuando un hombre de Dios le está hablando, usted tiene que activar sus oídos espirituales. Porque cuando el apóstol Juan le iba a hablar Apocalipsis, era en el espíritu. Sí. Y por eso le digo, oiga lo que el espíritu le dice a la iglesia. Y si no oye, no puede producir fe y no puede entender lo que Dios te está hablando. Por eso la iglesia, lo primero que Juan le dijo, no se me emocionen en pocas palabras, sino oigan lo que el Señor le está mandando a decir. Escuche. Y hoy en día lo que la iglesia poco tiene es que no le gusta escuchar. Le gusta mucho moverse, brincarse. Gloria a Dios por eso. Pero la iglesia, el primer principio de la iglesia para que su mente y para que sea efectiva y sea productiva es que tiene que oír, porque ahí por ahí es que viene la fe. Hoy en día lo que necesitamos es creer para ver la gloria de Dios. Esto no es método, no es fuerza, no es fuerza, no son estrategias, no fue que fulano me dijo, no. Es creer en lo que Jesucristo dejó en Cristo. Permanecer en Él. Porque Él dice, si permanece en mí, yo permaneceré con vosotros. Ok, entonces, hay algo. ¿Cómo yo puedo dejar de ser un creyente de sentir a un creyente espiritual realmente? Porque es fácil definir a alguien que es carnal. Lo difícil es definir a alguien que es almástico. ¿Por qué? Porque el almástico vive en las dos facetas. Vive en el espíritu en un momento, habla del espíritu, pero habla también de lo carnal. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar de ser un creyente almástico a ser un creyente realmente espiritual? Y me gustaría que tú me des una experiencia que haya tenido de algún milagro, alguna sanidad que Dios haya hecho a través de ti por la creencia que tú tienes que Dios puede sanar. Sencillo. Muchas veces, voy a tocar un poquito de lo almático. Sí. Muchas veces, a veces el almático vienen las frustraciones, en lo almático
viene la confusión. ¿Fue Dios que me habló o no fue Dios? Pero cuando esa etapa de almático, tú rompes con esa etapa de almático, te humilla ante Dios, el mismo espíritu, cuando tú te niegas, comienza a decirte, mira, no fui yo que hablé porque tú te sientes mal. No fui yo que hablé porque te sientes confundido. No fui yo que hablé porque te sientes esclavizado. Ahora niégate, humíllate y busca mi rostro y apégate a la escritura, porque mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me conocen. Cuando Dios habla no produce tristeza. Dios mío. Cuando Dios habla no produce aflicción. Cuando Dios habla no produce confusión. La voz de Dios trae amor. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios trae certeza. La voz de Dios trae convicción. La voz de Dios trae fe. La voz de Dios te lleva a la palabra. Entonces, voy a tocar ahora sobre los milagros que tú me dijiste. Sí. Entonces, yo he desafiado siempre a Dios. He desafiado siempre mi fe. Hay cosas que Dios no me las ha dicho al oído, sino que yo he caminado conforme a la fe de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay gente que están viendo la Biblia, pero no la están oyendo. Wow. Hay gente que te ve en la Biblia, te leen la Biblia con los ojos, pero no la escuchan. Hay gente que te la leen, pero no la escuchan. El poder de la Biblia no está solamente en leerla ni en verla. El poder de la Biblia está en que cuando tú la leas, tú la escuches y la creas. Son 3 niveles: leerla, escucharla y creerla, para que ella se te pueda manifestar. Vuelvo y lo repito, tienes que leerla, escucharla y creerla, para que ella se te pueda manifestar. Entonces, por eso que cuando Etíope está leyendo el libro de Isaías, por eso que él le dice, entiende lo que lees, porque hay gente que pueden leer algo pero no lo pueden entender. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, solo se te va a revelar lo que tú crees y lo que Dios ha determinado de que se te revele. Entonces, cuando yo entro en el área de los milagros, a través del Espíritu Santo de Dios, yo comienzo a creer por encima de lo imposible. Me encontré con un texto bíblico que dice que para el que cree, todo es posible. Ahora bien, la misma palabra te da la interpretación y te dice, si crees, no hay nada imposible para ti. Hoy en día, yo pude, a través del Espíritu, manifestar los milagros cuando yo comencé a creer. Yo recuerdo que estoy en Colombia y me ponen unas paralíticas frente a donde yo estoy predicando. Yo no escuché a Dios. Yo actué en fe. Yo no escuché a Dios. Porque hay cosas que... Hay gente que Dios le está diciendo, muévete en fe. Hay personas que lo están escuchando y Dios lo está dejando parado. Dios mío. Porque no están caminando en fe. Entonces, a Dios le gusta lo Abraham, a que cuando Dios le dice, sale de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tus padres, la tierra que yo te quiero mostrar. Hay gente que Dios lo ha sacado de su parentela, pero quiere que Dios todo en transcurso le siga hablando. Y Dios no es así. Por eso Él dejó la escritura, Él dejó la palabra. Ella es la que te va a encaminar a toda justicia, a toda verdad. Y si tú quieres ver cosas grandes en Dios, si quieres tener éxito, te voy a dar las claves. Las claves del éxito yo te las quiero dar. ¿Suelto la clave del éxito? Suéltala. Mira, el éxito más grande en un hombre y una mujer de Dios es negarse a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave del éxito. Negarte a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo me negué a hacer mi voluntad, entonces la voluntad de Dios comenzó a ser efectiva. Ahí yo comencé a ver milagros, comencé a ver la gente levantándose de la silla de ruedas, comencé a ver gente soltando los bastones, comencé a ver gente con cáncer, enfermedades expulsadas por la boca, comencé a ver endemoniados diciendo, no me quiero ir. Y cuando yo le decía, en el nombre de Jesucristo, cuando yo cuente 3, la va a soltar, lo va a soltar, y lo soltaba. Esto es cuando tú caminas la voluntad de Dios, porque ningún espíritu puede salir de un cuerpo si tú estás en desobediencia. Dios mío. Ningún espíritu puede salir de un cuerpo si tú estás en pecado. Porque los espíritus te lo dicen en tu misma cara. Usted no me puede echar fuera porque usted está en pecado. Usted no me puede echar fuera porque usted se acostó conmigo. Los espíritus te lo dicen. Wow. Yo recuerdo que yo estaba liberando. Te voy a decir esto profundo, serio. Esto se puso serio. Dios mío, pero muy te lo voy a serio. decir claramente. Yo estaba ministrando en Panamá. Había una muchacha que tiene un espíritu de Santa Marta en ese momento. Y estoy ministrando Venancio. Y cuando estoy ministrando que la muchacha tiene el espíritu de Santa Marta, Dios no me lo había revelado todavía. Y cuando estoy terminando, levanto la mano y digo, ahora todo espíritu de Santa Marta, todo espíritu inmundo que haya en los cuerpos, van a soltar las vidas que están aquí. Y la gente por allá atrás comenzó a caer. Pum, 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 por allá atrás. Y me la acerqué una joven. Le secreté en los oídos. Le dije, Santa Marta. Ella se manifestó.
Me dijo, yo sé que tú me conoces. Y despegué el micrófono. Y cuando despegué el micrófono, le dije, ¿qué tú quieres con ella? Y ella me dijo, yo quiero matarla. Sabes que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero el Hijo del Hombre vino para deshacer sus obras. Le digo, ok, tú quieres matarla. Ella no te pertenece. Ella me pertenece porque ella hizo un pacto conmigo y unas amigas. Y dije, ok, se te acabó tu poder hoy, le dije. Le dije, se te acabó tu poder hoy, porque Cristo la va a libertar a ella. Y le dije, tú me conoces a mí. Le dije, tú me conoces a mí. Ella me dijo, tú no pertenecías, pero ya tú le perteneces a Dios. Y cuando le dije, hoy, yo quiero que tú la sueltes a ella porque ella va a ser libre en el nombre de Jesús. Y me dijo el Espíritu, se dice Santa Marta, suéltala, abandona su cuerpo. Y ella me dijo, no, y abandona su... ¿Por qué tú no quieres soltarla? Suéltala. Y me dijo que me conocía. Me dijo, yo te conozco, me dijo. El Espíritu de Santa Marta me dijo, yo te conozco. Y yo le dije, yo también a ti te conozco. Y me dijo, tú no pertenecías. Y nosotros te conocemos a ti muy bien, me dijo Santa Marta. Wow. Y yo le dije a ella, muy bien tú lo dijiste. Yo le pertenecía a ustedes, pero ya yo le pertenezco a Cristo. Cuando yo cuente te la va a soltar ahora. 1, 2, 3. ¡Guau! ¡Pum! Cayó la muchacha por ahí. Se levantó. Le di un abrazo a la muchacha, llorando en mi hombro, llorando. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Y fue libre en ese momento. Hemos visto milagros terribles de paralíticos levantados. Cuéntanos un milagro que te haya impactado a ti, que tú mismo dices, wow, ¿y si no hubiese pasado esto? Wow, en una locura espiritual, porque como tú mismo dices, no es que tú escuchabas a Dios en algunos milagros, es que obra en fe de acuerdo a lo que dice la palabra. Un milagro que tú mismo te sorprendiste. Yo me sorprendí de un milagro que yo nunca había visto a los sordos oír. Sordo escuchar, oír, Dios mío. Escuchar, correctamente la Biblia dice que los sordos oían, escuchaban, oían. Wow. Nunca había visto a los sordos oír y yo quería saber qué es eso. En un momento dado me entré en un texto bíblico cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, que mandaron a pedir la cabeza de él, lo mataron, etcétera, que Jesús le mandó a decir a Juan, hace saber a Juan, a través de 2 discípulos de Juan, le mandó a decir, hace saber a Juan las cosas que oí y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y yo quería ver cuáles sordos eran. Si eran los sordos humanos que no oían aquí en la tierra, que eran esos mismos que yo sé hoy en día. Y yo quería experimentar esa escritura y yo creí esa escritura. Y primero nació un ardor en mi corazón cuando yo leí esta escritura. Porque debemos de entender que cada quien tiene que ponerle señal a Dios. Mucha gente en la Biblia le ponían señal a Dios. El mismo Jacob, cuando dijo, yo te daré todos los diezmos, sí, de esto, le puso señal a Dios. De todo lo que tú me diste, le puso señal a Dios. Entonces, yo le ponía señal a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo a través de mí, yo le digo a Dios que mi corazón arda por lo que voy a hacer. Y oraste por un... Entonces, por un sordo. Entonces, en ese momento se activó el ardor en mi corazón. Mi corazón estaba ardiendo. Yo dije, bueno, Dios quiere sanar. Porque cuando Dios quiere sanar, mi corazón comienza a arder. Cuando mi corazón no está ardiendo, Dios no quiere sanar a nadie. Mi corazón comenzó a arder ante la multitud. Y dije, bueno, Dios quiere sanar. Aquí hay ciego y aquí hay sordo. En ese momento, él tiene 2 aparatos. Están por ahí los videos en Instagram. Sí. Él tiene 2 aparatos aquí. Y el ciego tiene los 2 aparatos. Y al tener los 2 aparatos, yo me le acerco. Y le digo que me dé los aparatos. Me dice que tiene 15 años que no puede oír de ese oído. De aquí él puede oír muy pequeñito. Y dice 15 años que no puede oír del lado derecho. En ese momento lo jalo arriba y
y sube arriba. Y yo oro por él, le pongo la mano y hago una oración en el Espíritu. Y digo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, así como dice tu palabra, que los sordos oyen. Yo creo, Dios, en tu palabra, y que tú no avergüenzas a tus siervos y más a los que creen en tu nombre. Que tú destapes sus oídos para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Varón, cuando le paso el micrófono al hombre, le tapo el otro oído y le digo, habla ahora, y el hombre está escuchando. Habla ahora, y el hombre está escuchando. Eso fue una gloria que cayó ahí, varón. Dios mío. Oramos también por alguien que estaba ciega, no veía, tenía como catarata en el oído, tenía una enfermedad. Eso fue en Colombia, en Barranquilla. No podía ver, tenía catarata en los ojos. No podía ver. Es tan tal que tenía una venda puesta acá y no podía ver. Y la mamá me dijo que no se le puede quitar eso porque no podía ver. Y yo le dije que Dios hoy se lo va a quitar porque ella va a ver. Y se metieron en miedo los que estaban ahí. Y yo desafié a Dios en fe, amado. Porque que tenía hambre y sed por ver los milagros, por ver la manifestación del Espíritu Santo. Esa es la clave en todo ministro. Es que tiene que mantener el hambre y la sed por lo que amen el Señor. Y yo en fe bajo la unción, porque todas las cosas deben de hacerse bajo la presencia de Dios. Todo debe de hacerse bajo la presencia de Dios. Si usted sabe que usted no está bajo la presencia de Dios, bajo la unción de Dios, no se mueva a hacer nada, porque va a quedar en vergüenza. Claro. Lo primero es que tiene que reconocer que está en la presencia de Dios y que está en la unción de Dios, para que te mueva a hacer las cosas en fe. Amén. Porque la fe activa la unción, pero no activa la presencia. La presencia anda en la santidad. Dios mío. La unción se puede activar en cualquier momento, pero lo único que no se puede activar es la presencia, porque es que ella camina con personas que andan en santidad, andan santos, irreprensibles delante de Dios. Amado, y en ese momento estoy orando por la muchacha y Venancio, y le mando y le quito yo mismo el aparato que tiene, Venancio. Y cuando le quito el aparato que tiene, le pongo la mano y le digo, en el nombre de Jesús, todo problema que hay en tus ojos sea extirpado, porque Jesucristo hoy sana ese ojo en el nombre de Jesús. El mismo que lo creó le está hablando en este momento. Que se normalicen como ustedes estaban al principio. Amado, la mamá cayó. ¡Pum! Cuando le buscamos un periódico, ella comenzó a leer y no podía leer. Y comenzó a leer y digo, aquí dice esto y esto y esto. Esta es la letra tal, esta es la letra tal, esta es la letra tal. La mamá cuando vio esto, dijo, wow, mi hija está viendo, mi hija no veía. ¡Pum! Y cayó la hija, ¡pum! Cayó la hermana. Y la niña, Dios me dijo, sopla sobre ella, la niña cayó. ¡Pum! También. Y eso fue, y es cosa sorprendente las que hemos visto para la gloria y la honra de Dios. Ahora, te hago una pregunta. Y con esto cerramos aquí. Cuando Dios hace esos milagros a través de ti, tú le dices que te paguen por lo que Dios hizo. No. ¿Espera un beneficio financiero, monetario? No. Ejemplo, ya cuando el Señor hace milagro y hace sanidad, hay veces que la persona te da una ofrenda, hay veces que no le he tomado, hay veces que el Señor me dice, déjasela, y yo se la dejo y me voy. Hay veces que ellos me dicen, profeta, a veces me la llevan al hotel. A veces los pastores van al hotel y me la llevan al hotel y me dicen, mire, ministro, eso lo queremos honrar. Una honra. De parte de Dios, correcto. No di que tenga, no. Porque la ofrenda con mal amor no se pueden recibir. Se toma honra, no dinero. Y la honra no se exige. Correctamente, la honra se recibe de alguien que te la quiere dar. No di que no me dieron. No. Si a usted no pregunte por ofrenda, si a usted no le han dicho nada y no le han llamado, no le han dicho nada, no tome ofrenda, váyase. Amén. Vaya, entonces, me he ido. A veces que me he ido y luego me han llamado o van al hotel y me han dicho, varón, mire, queremos honrarlo con esta ofrenda de parte de Dios a usted, porque nosotros reconocemos el ministerio de usted. Reconocemos que usted es un hombre de Dios. Y esa ofrenda yo la tomo. Te digo por qué te lo digo. Porque el evangelio no es un mercado. Amén. Es la buena nueva de salvación. Correcto. Eso era lo
el tema principal que tocaste. Y escucharte lo que Dios ha hecho contigo y mantenerte sin vender el don de Dios, lo que Dios hace a través de ti es una honra. Yo quiero que tú hagas una oración por esa persona que está aquí conectado. Amén, amén. Ora por ello. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos predicado tu palabra, Dios, y donde está tu espíritu, allí hay libertad. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús sobre las personas que están atadas, Señor, que se sienten afligidas, que se sienten estancadas, en el nombre de Jesús, que se sienten confundidas con el propósito que tú tienes con ellos. Te pido que tú traigas un espíritu de conocimiento, de revelación y de sabiduría, así como el apóstol Pablo oraba en la carta de los Efesios. Padre, te pido que tu espíritu de revelación, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de conocimiento lleguen a esas personas que están conectados, que el que esté enfermo sea sanado, que el que esté cautivo sea liberado. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por la finanza de los que están ahí en el nombre de Jesús. Que Dios haga un milagro en tu finanza, que Dios haga un milagro con tus hijos, que Dios haga un milagro en tu ministerio, que Dios haga un milagro en tu generación y que Dios te levante como nunca antes. Así que prepárate porque lo mejor está a punto de llegar para tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Dios mío, Dios te bendiga, Manuel, de manera especial. Ha sido una honra tenerte aquí. Hay personas que están escuchando esta enseñanza, este mensaje, lo que Dios está haciendo contigo, y van a querer contactarse contigo. ¿Cómo lo pueden hacer? Por Instagram, por YouTube, por tu número personal. Cuéntanos. Amén. Puede comunicarse en nuestra plataforma, puede buscarnos en nuestras redes sociales como en Manuel Sánchez Peralta. Nuestro número de contacto son 1829-872-3704. En mis redes sociales de Instagram le va a responder mi amada esposa, que ella es la que administra nuestras redes sociales. Amén. Así que, mis amados, Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde. Le invito a suscribirse a este canal, Venancio Amparo Oficial.